terminamos esto. Realmente yo había dicho que terminábamos la semana pasada, pero el punto ahora es lo lógico. Sí, hemos visto con 8 escrituras claras y explícitas que dicen que los tiempos postreros a los que se refiere la Biblia en el llamado antiguo, en el Nuevo Testamento, era el fin del siglo pasado, y está comprobado por los apóstoles. Sí, tenemos en las escrituras la claridad de que no existe el rapto en el sentido de una venida secreta de Dios a rescatar a la iglesia y llevársela al cielo. Entonces tenemos que afrontar la realidad de que estamos nosotros en la tierra y nos vamos a quedar hasta que Cristo venga. Ahora bien, para que Cristo venga no hay señales, pero sí hay una condición. Y yo voy a pedirles que razonen esto. Miren, cuando la Biblia habla tan claramente, tan explícitamente como se lo he venido mostrando, se necesita ser muy cabeza dura o muy orgulloso para no reconocer que se ha estado equivocado y para cambiar. Pero tenemos que darnos cuenta que necesitamos cambiar, arrepentirnos de haber estado equivocados y ahora con la luz de la palabra tomar los pasos debidos a cambiar. Le voy a leer en 7 diferentes versículos la condición que el manual del Creador pone para la venida de Cristo. Y fíjese que esto no es ninguna especulación, porque el Señor mismo, Cristo Jesús, lo va a repetir en 3 de los evangelios, en los llamados evangelios sinópticos. Y note que va a decir que es el Espíritu Santo inspirándolo. Entonces no argumentemos con lo que voy a leer, porque no es mi opinión, es lo que dice la Biblia. Comienza en el Salmos 110, versículos 1 y 2. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Ok, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Llamo su atención de una vez a algo que eso sí no se ve a leer en español. Tenemos que ir al diccionario para ver qué es lo que dicen las palabras. Porque aquí David, que es el autor del Salmo, recibió el mensaje, pero como él no entendía el misterio escondido, no pudo ver. Él vio que estaba hablando Jehová, pero le estaba hablando a otro personaje que era así tan importante como Jehová, pero no podía ser Jehová porque Jehová estaba aquí. Entonces David dijo, Jehová, usando la palabra Jehová, dijo a mi Señor, pero en la palabra Señor puso Adón. Jehová dijo a Adón, de donde viene Adonai. Adonai, que también se usa para Dios, se puede usar para otros personajes de alta estima. Y eso entonces David dijo, esto es grande, no es Dios, pero es grande, y por eso usó 2 palabras. Va a ver la importancia de por qué le digo eso. Ahora viene el tiempo y Jesús ha soportado toda clase de preguntas y ataques de los fariseos, de los escribas y todo. Finalmente, ya acercándose el tiempo de que debe de entregar su vida, les hace una pregunta. Y en el comienzo de Mateo capítulo 22, versículos 42 al 46, dice así, les dice el Señor, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Fíjese la pregunta que está haciendo Jesús. ¿De quién es hijo el Cristo? Y desde luego, la respuesta que dan los fariseos es las que daríamos todos. Creo que nadie más diría otra cosa. Pero dice, dijeron ellos, de David, del rey David, es hijo de David, viene del linaje de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahora, aquí viene la importancia de por qué le hablé, dijo Jehová a Adón. Jesús les está hablando a estos líderes, pero Jesús sí usa la misma palabra para Jehová, dijo el Señor Jehová a mi Señor, y usa la misma palabra Curios. Dijo el Curios al Curios,
siéntate a mi diestra. Y ahí fue donde los choqueó, porque está dándole el mismo título a los dos, son iguales. Y como estaba clarísimo, era que Jehová era el que hablaba, al que le estaba hablando era también a Jehová. Solo que Jesús, a propósito, usó curios. ¿Por qué? Porque todavía no se había revelado el misterio escondido. Todavía él no había ascendido y había hecho todo lo que tenía que hacer resucitado. Por lo tanto, usó dos palabras que, aunque eran iguales, y eso, los fariseos sí sabían que se refería a Jehová, pero Dios no usó Jehová. Jesús usó curios. Curios es también la palabra que se le daba al César, para Señor. Por eso es que Jesús es Señor no es una declaración religiosa, es una declaración política, porque el pacto que los romanos hacían con todos los que conquistaban, los dejaban tener su religión y lo que quisieran, pero tenían que someterse al pacto de decir César es Curios, César es el Señor. Entonces cuando los cristianos dijeron, Jesús es Curios, Jesús es el Señor, no era una declaración religiosa como en nuestros días, sino que era una declaración política. Bueno, entonces aquí pues dice Jesús que lo dijo en el Espíritu, David. Ahora nos vamos a Marcos, capítulo 12, versículo 35 y 37, y dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Note por favor el énfasis que estoy haciendo. Aquí el Señor dice que David lo dijo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspiró a que Jesús se siente a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y luego terminamos con Lucas. Lucas dice, capítulo 20, versículos 42-43. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, ve cómo se va complementando cuando se leen todos los textos que hablan del mismo tema. Jesús dijo que David lo dijo en el Espíritu, que lo dijo por el Espíritu Santo, y ahora se ratifica que es en el libro de los Salmos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, como entonces es su hijo. Ok, lo que quiero resumir de estas primeras 4 menciones es el hecho de que está diciendo que Dios le dijo a Cristo Jesús, al Cristo y a Jesús resucitado, el Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el tema de hoy. Y si ese es el tema de Dios inspirado por el Espíritu Santo, significa que no hay señales de la venida de Cristo, pero sí hay una condición. Mientras no se pongan los enemigos de Cristo por estrado de sus pies, Él no viene. Por eso es que pongan las fechas que les dé la gana de que ya está cerca el rapto, de que ya está cerca la segunda venida. No pasa. Y ya les mostré que desde el año 500 después de Cristo, empezaron a profetizar la segunda venida. Y todas las veces, más de 46 que lo han profetizado, han fallado. ¿Por qué? Porque eso eran las señales del llamado siglo pasado. Aquí estamos hablando de que la segunda venida de Cristo, que es el fin de este presente siglo, se dará hasta que los enemigos de Cristo sean puestos por estrados de sus pies. Pero como yo sé que no basta para muchos, la tradición es tan fuerte que miran cómo desvirtuarla, voy a seguir leyendo. Ahora me voy al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 34 y 35. Pedro está hablándole a la gente que se ha convertido ante la prédica, ante la manifestación del Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ya van? Vaya, pongamos pues que uno fue de David y digamos 2 Jesús, aunque Jesús lo repite en los 3 libros, y el tercero Pedro, 3 testigos. En boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad, dice la Biblia. Pero sigamos, en Hebreos capítulo 1, versículo 13.
Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ven, aquí es donde el autor de Hebreos está mostrando que Jesús es superior a los ángeles. Y por ejemplo en los testigos de Jehová, que dicen que Jesús fue el primer ángel creado por Dios, aquí está diciendo claramente el autor de Hebreos, a ningún ángel le dijo Dios, siéntate a mi diestra, y a ningún ángel lo llamó de lo mismo que él dijo, el Señor a mi Señor dijo Jehová a Jehová. No, eso, a ningún ángel le dijo eso. Entonces, para terminar la lectura de estos versículos, voy otra vez a Hebreos, pero ahora el capítulo 10, versículos 12 y 13, donde sigue hablando el autor de Hebreos de que Jesús es superior a todo, superior al sacerdocio aún de los levitas, y que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y aclara las diferencias. Y leo en Hebreos capítulo 10 los versículos 12 y 13, porque son los que dicen las palabras que quiero que escuche, y escúchelas en español, por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Si la Biblia, el manual del Creador, nos dice 7 veces que Jesús está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, no requiere mucha ciencia entender que mientras no se llene esa condición, Jesús no regresa. Se podrá predicar todo lo que quieran de escatología y tratar de cambiar como tristemente han cambiado las escrituras al decir que las 70 semanas no se cumplieron 70, solo 69, haciendo a Dios como alguien que no sabe de hablar, pero cuando Dios decretó 70 semanas eran 70. O haciendo que cuando en el sueño de Nabucodonosor y en la visión consiguiente a Daniel, dice que habrían 4 reinos más, el de Nabucodonosor, los medos persas, los griegos y Roma, y después los santos recibirían el reino. No hay otro gobierno. El diablo nunca va a poder llegar a tener el dominio mundial con el que están asustándonos con el petate del muerto. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo que no. Después de Roma era el cristianismo el que iba a empezar a llenar la tierra. Y lo comenzó con los primeros discípulos, llenaron todo el mundo conocido, el territorio conquistado por Roma. Pero el engaño de Satanás, la levadura que se ha infiltrado en la iglesia, ha inflado las cosas y cambió todo el mensaje de Dios. Ya no es de que Cristo viene a reinar como postrer Adán, a continuar lo que el primer Adán no hizo, sino que ahora es de que viene a llevarnos al cielo, algo que la Biblia no enseña para nada. Pero han sido las doctrinas y los engaños del enemigo que a los que son rebeldes a la palabra de Dios y la desobedecen, es a los que usa y engaña. Pero aquí está claro. ¿Qué le puede usted reclamar a esto donde dice que Jesús de ahí en adelante, o sea, desde que se sentó a la diestra, está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies? Entonces, si en realidad queremos arrepentirnos, si en realidad queremos hacer lo que dice Deuteronomio 7:14, de humillarnos y de pedirle perdón a Dios y apartarnos de nuestros malos caminos y volver a los caminos de Dios, tenemos que entender, no hay señales de la segunda venida de Cristo, no hay rapto que venga a rescatar a nadie de la tribulación, porque la tribulación ya pasó para comenzar, fue en los años 70. Pero aquí clarísima y explícitamente está diciendo que hay una condición. Ahora, si todos queremos que Cristo venga a reinar, si todos queremos acabar con toda esta corrupción, con todo este pecado, y que venga el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo a todo el mundo, ¿no cree que entonces nuestra misión principal debiese ser aprender primero quiénes son los enemigos de Cristo que hay que poner por estrado de sus pies y cómo se hace? Porque fíjese que se sigue batallando contra el diablo. ¿Acaso no ya lo venció Jesús? Dice claramente, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Cree usted que Jesús apareció y no cumplió su misión? Porque yo he venido a hacer la voluntad del Padre que me envió.
Y él dice, consumado es, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces, si Cristo se suponía venir a terminar con las obras del diablo, no lo hizo. ¿Ven? ¿Se da cuenta todo lo ¿qué? Blasfemo, porque no se me ocurrió otra palabra, que nos convertimos al estar dándole al diablo una autoridad que Jesús dice que ya le quitó, dándole a las potestades espirituales o lo que sea un valor que Dios dice que ya no tiene. Así que la pregunta ahora es, ¿cómo poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies? ¿Y quiénes son los enemigos de Cristo? Y ahí es donde recordamos que el Dios inmutable nos dijo desde un principio, en Génesis 22, versículos 16 al 18, cuando Abraham finalmente ya está dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios le habla y le dice así en Génesis 22, 16 al 18. Por mí mismo he jurado, fíjese eso, el autor de Hebreos nos va a decir más adelante que Dios no tiene que jurar, porque uno jura por alguien más grande, pero ¿por quién más grande va a jurar Dios? Por eso dice, por mí mismo he jurado, pero lo hizo, como dice Hebreos, para que viéramos la importancia de este juramento, de estas palabras. Así que prestémosle atención. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, no como el polvo de la tierra, que es la descendencia de Israel, sino que la de Abraham, como las estrellas del cielo. Y como la arena del mar, la arena que está a la orilla del mar. Esto habla de cantidad, que no se puede contar la arena. Y tu descendencia, este es el punto, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahí está la promesa. Perdón, y la dio con juramento, que la descendencia de Abraham va a poseer las puertas de los enemigos. Y eso es lo que Jesús está esperando. Entonces ahora tenemos que ver ¿qué significa eso de poner a la puerta que la descendencia posea las puertas de los enemigos? Y otra cosita. ¿Qué descendencia de Abraham? Recuerden que Abraham es el padre de la fe. Y ya vimos en los estudios pasados que Israel no fue escogido por Dios para ser el pueblo de Dios, sino que la descendencia, lo leo, en Gálatas 3:16, dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta verdad es tan importante. Todo lo que le dijo Dios a Abraham está en nosotros, la iglesia, la simiente. ¿Y cómo que le dijo? Quien te bendiga, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Eso fue para Abraham y para su descendencia, la iglesia, no para Israel. Y todo lo de poseer las naciones en herencia es para Cristo, no para Israel. Entonces, aquí tenemos la promesa hecha a Abraham. Ok, sigamos ahora la promesa. ¿A quién le va a pasar la estafeta a Abraham? Que es la simiente que va a vencer a los enemigos. Lo obvio sería que fuera Isaac, porque Isaac es tipo de Cristo, es el hijo de la promesa. Entonces, lo obvio, en nuestro entendimiento humano, sería, ahora le pasa la estafeta a Cristo, a Jesús, porque a tu simiente, la cual es Cristo, le fueron hechas las promesas. Sí, pero esta de poseer la puerta de los enemigos no puede ser a Cristo, porque el que está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies es Cristo. Si Él fuera el que los tuviera que poner por vencer a sus enemigos, no se podría, porque Él está esperando que sean vencidos. No puede venir a vencerlos. Capte eso también. Cristo no puede venir a vencer a sus enemigos, pero nosotros sí. Y tenemos que vencerlos. Por eso es importante que me preste atención en este estudio. No hay señales. Hay una condición que llenar. Y la condición es cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham. Ok, entonces, como no se le puede pasar a Cristo, pero las promesas son para Abraham y su simiente, que es Cristo.
nos vamos al capítulo 24, versículo 60 del libro de Génesis, y nos encontramos que cuando mandan a traer una esposa, ¿para quién? Para Isaac. ¿Quién es Isaac? El tipo o sombra de Cristo. ¿A quién representa Isaac? A Cristo. Entonces mandan a traer a Rebeca. ¿Qué va a representar Rebeca? Es la desposada de Isaac. Y Isaac representa a quién? A Cristo. Entonces, ¿a quién representa Rebeca? A la iglesia. Perdón. A la iglesia. La desposada de Cristo. ¿Y qué le dicen a la desposada de Cristo? Génesis 24:60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Y a más nadie le dice. No se lo dice a Jacob, no se lo dice a David, no se lo dice a más nadie. La promesa hecha a Abraham, que es para Cristo, se restaura, se afirma a través de Rebeca, quien es la desposada de Isaac. O sea que simboliza a la iglesia. Y realmente así pasa. Porque cuando Cristo viene, y en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16-18, leemos estas palabras de Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 3 testigos para que quede claro. ¿Se recuerda que cuando le hablé de la importancia del número 3 significa totalidad? Bueno, la primera vez se le dice a Abraham, la segunda a la desposada del hijo de la promesa, y la tercera a la iglesia, la desposada de Cristo. Como Santiago dice, os he desposado con un solo marido. Entonces, aquí tenemos ya clarísimo que quienes tienen que poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies somos la iglesia. Los que nos llamemos de Cristo, de la eclesía de Cristo, somos los que tenemos que poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Ahora, ¿quiénes son esos enemigos? Comencemos con el sistema de eliminación. No es el diablo. ¿Por qué? Porque al diablo ya lo venció Jesús. Dice, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Clarísimamente dice. Y la palabra destruir, una vez más, nos vamos al hebreo, al idioma original, y encontramos que no se refiere a destruir como entendemos hoy en día. ¡Pum! Le mandó una bomba y lo destruyó. No, la palabra significa rendirlo inoperante, rendirlo inofensivo. El chucho que ladraba y sacaba saliva y que de la rabia y todo, ahora es un chucho solco que puede ladrar, pero no puede ya morder ni hacer nada. El diablo ya no puede, ni siquiera engañar a los que tengan la diligencia de leer las escrituras y creerlas. Dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es a los desobedientes, los que no quieren aceptar la verdad de la palabra, a los que el diablo todavía los usa. Entre ellos, líderes religiosos, denominaciones internacionales que son desobedientes al escrito, están siendo usados por el diablo para promover que se pueden nombrar pastores homosexuales y el total desorden que se tiene en la iglesia. Porque fíjese que aún las iglesias con hermanos consagrados, dedicados de todo corazón, que lo están haciendo todo de corazón, no les señalo, por así decirlo, nada negativo, pero están fuera de la obediencia a Dios. ¿Cómo que va a ser eso? Usted dice que no tiene nada negativo. Sí, ellos están haciéndolo todo de corazón. Pero, por ejemplo, claramente dice las Escrituras que las iglesias locales son gobernadas por un consejo de ancianos. Dios no quiere, dice, no es bueno que el hombre trabaje solo. Desde que creó a Adán, que Adán estaba en mejor condición espiritual que cualquiera, no había ningún pecado, ni sombra de pecado, ni nada por el estilo, y aún estando él en esa condición, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, dice, pero en un contexto de trabajo. Por eso dice, le haré ayuda. Se hace ayuda, se da ayuda para hacer algo.
que se está haciendo. Entonces, si de Adán dijo que no debía estar solo, y si nuestro Señor Jesucristo no trabajó solo, si Él mismo se hizo acompañar de 12 para equiparlos y todo lo demás, y además de esos 12 escogió a 3 con los que era una relación más íntima. Entonces, las iglesias locales, por muy lindos que sean los hermanos, dice la Escritura, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirma. De ahí que la iglesia está en desorden, no está ni siquiera respetando el diseño de Dios para la iglesia local, que es la cobertura de un grupo, un consejo de ancianos. Sí, pero ¿qué del pastor? Fíjese, otra vez, si leyéramos en el contexto, cuando se menciona la palabra pastor en la Biblia, es cuando en Efesios dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un don internacional, no es un don, no es que cada iglesia tenga que tener un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista y un maestro. No, no, no. Estos son ministerios internacionales que con dones especiales para equipar a los santos. Y no hay tal de jerarquía. El apóstol no es superior a ninguno de ellos. De hecho, el apóstol necesita ser equipado por los profetas, evangelistas, pastores y maestros, como cualquier cristiano. Todos necesitamos recibir el equipamiento que está delegado a los 5 ministerios. Y no a 5 personas, sino que a 5 grupos de personas. ¿Ve? Entonces, démonos cuenta, por favor. No, el diablo ya está vencido. Si obedecemos la palabra de Dios, el diablo ya no nos puede estorbar por mucho que quiera. Solo cuando encuentra hijos desobedientes, que son los que se nos oponen. Ahí están, y a esos es a los que el Señor les dice que están quitando las llaves del reino, que ni entran ni dejan entrar. Bueno, vayamos entonces si ya no es el diablo, pero también nos dice Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne, implicando con eso no tenemos lucha contra humanos. Entonces sí que la cosa está fregada, porque si no tenemos lucha contra el diablo y no tenemos lucha contra hombres, ¿contra quién tenemos lucha? ¿No? Pero la Biblia se explica a sí mismo. Un texto que aparentemente no tendría que ver, pero sí tiene que ver mucho, es 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nuestra batalla, de nuestra guerra, no son carnales. Como no tenemos lucha contra sangre y carne, no necesitamos armas carnales, no necesitamos armas materiales. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, entonces vamos a luchar contra fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza como la de Jericó, que una pared tan grande y todo? Obviamente, si no nos están dando armas carnales, armas naturales, un cañón, un tanque, no son fortalezas naturales contra las que estamos luchando. Y aquí lo aclara. Para la destrucción de fortalezas, ¿cómo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? Argumentos, usted ya sabe qué es argumentar. Yo le argumento de que no hay señales antes de la venida de Cristo. Yo le argumento que hay una condición. Y muchos lamentablemente siguen argumentando que como eso aprendieron en su iglesia, que como eso dice su apóstol, que como eso dice, y siguen con lo mismo. Entonces ahí están los argumentos. Y las armas de nuestra milicia son para derribar esos argumentos. Altivez. Altivez es, como su nombre lo implica, de altura, que se cree más que los demás, se supone ser más poderoso, tener más y todo eso. Y entonces esos altivos hacen argumentos. Si Dios está ahí, entonces ¿por qué hay pecado? Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué creó el árbol, verdad? Del fruto. Y esas son altiveces, argumentos y altiveces que se levantan ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. ¿Qué significa el conocimiento de Dios? ¿Conocer a Dios? Hay tantos dioses, eso es prueba de que la gente cree que tiene que haber un Dios. No está hablando de eso. El conocimiento de Dios es el que tenemos revelado en su palabra. Y entonces los argumentos y las altiveces son contra el escrito está.
¿Y qué es lo que estamos viendo? Que es Dios el que dice que tienen que ser los cristianos los que pongan a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies para que Cristo regrese. Ok, altivez contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora note, si las armas no son carnales, no son pistola, no son rifle, ya no es espadas ni lanzas, no son obra humana, sino que son poderosas en Dios para derribar argumentos y altiveces, y que la batalla es en la mente, porque son pensamientos los que hay que derribar. ¿Qué es lo que nos detiene de hacer la obra de Dios tal y como Él quiere para poner a sus enemigos por estrado de sus pies? Son los argumentos que el enemigo implantó en nuestra mente y que nosotros hemos creído y hemos aceptado. Y son esos argumentos de que no, nosotros somos apolíticos, no, el gobierno es laico, y todos esos argumentos son, y que el cristiano no se mete a la política. Todos esos argumentos son los que hay que derribar. Y darnos cuenta que eclesía, cuando Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi eclesía, la eclesía era desde 580 años antes de Cristo, el grupo de personas como que gobernaban a Atenas. Los que decidían si iban a la guerra, los que decían a quién ponían de líder, como no presidente, porque no había un presidente ni de rey, sino que era el sumo general, ¿verdad? Y todos eran los negocios. Se lo pongo de esta manera. Yo he dicho que si fuera en guatemalteco, en Chapín, que Jesús hubiera hablado, hubiera dicho sobre esta roca edificaré mi congreso y mi CACIF, porque son las dos instituciones que representan las leyes de Dios y las leyes del comercio. Y eso es lo que la eclesía era. Y eso era lo que Jesús dijo. No estaba hablando de nuestras iglesias y de nuestros altares y donde vamos a cantar y alabar a Dios. No tengo nada en contra de eso. Nos reunimos nosotros también donde sea y lo hacemos. Pero me refiero, refiriéndose a las personas, son las personas que tienen que gobernar. Y si la tierra es de Jehová, y si nosotros somos sus mayordomos, ¿por qué no acepta la lógica, el sentido, el usar la mente para darse cuenta que si la tierra es de Dios y nosotros somos coherederos con Él, los que tenemos que administrar la tierra somos nosotros? No esos inconversos, no esos enemigos de Dios, porque ellos son los que levantan los falsos argumentos que se levantan contra el trono de Dios. Entonces, ya al darnos cuenta de que la batalla la tenemos que hacer nosotros, llegamos a otro texto muy conocido, Romanos 12, versículos 1 y 2, y ahora leámoslo en el contexto de lo que estoy hablándole. Estamos viendo que quiénes son los que tienen que poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Vemos que las armas son cambiar, renovar nuestro entendimiento, pero aquí nos lo dice más claro Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Si solo eso dijera, estaría pidiéndonos que nos muramos, que pongamos nuestros cuerpos para que nos maten. Pero no, dice en sacrificio vivo, santo, santo es separado, agradable a Dios. Ahora note, ¿qué está pidiendo Dios? Que le presentemos nuestro cuerpo. Sí, Señor, aquí estoy yo, espíritu, alma y cuerpo. No. Yo quiero que me prestes tu cuerpo. Que me presentes tu cuerpo. ¿Para qué? Para que yo lo use. Que tú te niegues a ti mismo y que dejes que yo gobierne tu cuerpo. Como hice con Cristo. No lo forcé, no era una marioneta, pero era yo el que lo estaba entrenando desde pequeño, que a los 12 años ya tenía a todos los sabios de ese tiempo, y ya los tenía boca abierta con las respuestas y las preguntas que les hacía. Entonces dice Dios, estoy buscando que me presenten su cuerpo para que yo les pueda decir, ok, vamos a hacer esto. Esta es la forma en la que vamos a trabajar para que a través de ustedes Dios pueda poner a los enemigos por estrado de los pies de Cristo. Entonces, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo lógico. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ven? No os conforméis a este siglo. El siglo pasado ya terminó. Estamos en el siglo presente. Y en este siglo es en el que tenemos que derribar esos argumentos.
En este siglo es que la mujer escondió levadura en la masa y leudó la masa. Ese es el reino de Dios, dice Cristo Jesús, que el reino de Dios está leudado, inflado, no tiene consistencia. También dice en las parábolas que el reino de Dios es como la semilla de mostaza, que a pesar de ser la más pequeña de su género, llega a ser la más grande de su género, que es arbusto, no es arbóreo, no es árbol. Pero se hace árbol contra naturaleza. Contra el escrito está que no hay que plantar dos clases de semillas en el mismo terreno. Y todo lo toman como, wow, se hace árbol. No, es el enemigo. Y en la Biblia, que es, dejando que la Biblia interprete a la Biblia, que simboliza un árbol frondoso con las aves haciendo nido en sus ramas y las bestias bajo su sombra. Naciones. Ahí está en el llamado Antiguo Testamento que Asiria era ese árbol frondoso, que Babilonia era ese árbol frondoso. Entonces lo que nos está diciendo aquí, el reino de Dios es el más grande de su naturaleza espiritual, de su naturaleza con las leyes justas de Dios, pero se hace árbol, entra el humanismo, y por eso es que la iglesia dice no queremos eso, porque están viendo el humanismo. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no es un árbol, mi reino no es como son los demás reinos humanistas. Sí, sino que su reino es espiritual, es diferente, pero sí es para reinar en la tierra, en toda la tierra. Entonces, ya vemos que no hay señales de segunda venida, hay una condición. La condición es poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies, y las armas para hacerlo no son armas naturales, humanas, y que es tomar las puertas de los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos entonces si no es el diablo y si no son los hombres? ¿Qué puede ser? Vamos a Efesios 6:12 y escúchenme bien. En las herramientas para estudiar la Biblia, los que realmente quieran conocer y estudiar la Biblia, básicamente lo que necesitamos son dos diccionarios. El diccionario del lenguaje original de la Biblia y el diccionario español. Para que entendamos nosotros. Ya con eso leemos la Biblia y aplicamos lo que dicen el diccionario de la Biblia y el diccionario de español, y podemos entender la Biblia de una manera tremenda, respetando las reglas de gramática. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, lo cual entendemos que no tenemos lucha contra personas, seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los enemigos con los que tenemos que luchar. Ahí está, clarísimo. Si hablo, hermano, entonces sí tenemos batalla contra el diablo. ¿En dónde mencioné diablo? No, hermano, pero está hablando de las potestades, de los principados, esos son los demonios. ¿En dónde dice demonios? Pero usted habla del idioma griego, del idioma original. A ver qué dice en el idioma. Excelente. Veamos qué dice. Me tomé la tarea, porque eso sí, soy diligente. No soy un gran erudito, no soy un doctorado ni nada por el estilo, pero soy diligente. Y como en la concordancia Strong, en cada una de esas palabritas hay un numerito, que si uno le da clic ahí en la computadora, despliega todos los versículos donde se usa esa palabra, para que uno pueda ver cómo se usan esas palabras y conocer el significado original de cada una de ellas. Entonces yo vine y lo hice y empecé a ver una por una esas palabras. Antes de leerle esto, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, y déjeme aclarar, sí tenemos lucha contra sangre y carne, contra humanos. ¿Cómo va a ser eso? Usted está diciendo que no. Claro, lo que está diciendo es esta lucha de la que nos está hablando, no es contra sangre y carne. Pero lo que quiero decirle, lo digo porque me encontré con unos hermanos que toman las cosas muy de pecho. Y él decía que, ¿cómo se llama? Que le hice la pregunta directa, le dije, ¿qué? Pero si alguien estuviera golpeando a tu esposa o a tu hija, ¿no te la defenderías? Me pondría en medio y que me dé a mí, pero no a ellas. Y que no le pegaría al otro porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Me entiende? Eso ya es caer en la ridiculez y pensar que Dios nos va a poner en una cosa tan absurda, ¿verdad? Entonces, claro que tenemos luchas contra sangre y carne. Aun los ladrones, los que roban, no son demonios y son sangre y carne,
¿verdad? Y como digo, si alguna persona quisiera abusar de algún ser querido o de alguna persona, o que si estuviera viendo ahí que alguien quiere violar a una mujer o algo, y agarro el leño más grande que encuentro y se lo parto en la espalda. Es un enemigo y está haciendo mal y debe ser castigado. Pero, o sea que sí tenemos luchas contra sangre y carne. Pero esta a la que nos estamos refiriendo, que tenemos que poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies, los enemigos de Cristo no son sangre y carne. Porque Él de tal manera amó al mundo, incluyendo a estos sangre y carne, a estos malos, para darles la oportunidad de que se arrepientan y puedan ser salvos. ¿Ok? Entonces, solo para aclarar ese punto. Ahora vayamos entonces a ver estos personajes que son nuestros enemigos. Comenzamos con la primera palabra, dice, sino que contra principados. ¿Qué es principado? La palabra original, mi pronunciación obviamente no va a ser la correcta, pero está escrito arjé. ¿Pero qué significa? Significa inicio o jefe en varias aplicaciones de orden, de tiempo, lugar o trabajo. Dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero. Esta palabra la encontré más de 50, aparece 58 veces esta misma palabra arjé. De esas 58 veces, 40 se traduce principio. Mas al principio no fue así, dijo Jesús, cuando estaban hablando del matrimonio, ¿eh? Entonces, 40 veces principio, y las otras tienen otro significado. Solo le voy a leer unos dos para darle el ejemplo de lo que... y ninguna vez dice demonio. Ninguna vez dice que el principado es un ente espiritual demoníaco o algo por el estilo. Le leo dos. En Lucas 12:11 dice así: cuando os trajeren, y este es Jesús hablando, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo que habréis de responder o qué habréis de decir. La palabra aquí, magistrados, y están siendo en la sinagoga, conlleva la idea de que son los jueces, los mayordomos de la sinagoga. Y esos son los enemigos, los hombres en autoridad, los magistrados, pero no los hombres, el puesto, la función. Pero note pues, ese es uno. El otro es Lucas 20:20. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Esa es la misma palabra principado. Y se está refiriendo a quiénes: a los magistrados y a los gobernadores humanos. Un momento, pero usted dijo que no teníamos lucha contra sangre y carne, ellos son humanos. Sí, pero no es contra ellos. Porque mire, pensemos en nuestros días. Los presidentes son los que tienen la autoridad, ¿verdad?, del ejecutivo. Los diputados del legislativo, los jueces del judicial. Pero no son ellos, es el puesto. Porque una vez que se sale Otto Pérez ya no tiene ningún poder. Una vez que sale Jimmy Morales ya no tiene ningún poder. Una vez que sale Colón ya no tiene ningún poder. ¿Me entienden? No es la persona, es la función de autoridad que está siendo usurpada. Está llena de levadura, está llena de mentira y de engaño, está corrupta. Y por eso tiene argumentos y altiveces que se levantan contra la justicia de Dios. Esas leyes de la Agenda 2030 y todo. ¿Cómo nos vamos a pelear contra las personas que están allá en las Naciones Unidas? ¿Cómo vamos a pelear con ellos? No es con ellos, es con la ideología, las altiveces que se levantan contra el trono de Dios. Y para hacerlo, espero que ya esté captándolo, tenemos que llegar a esos puestos y ser nosotros los que digamos esta Agenda 2030 a la basura y pensar estableciendo la ley justa de Dios. Pero les sigo leyendo, pero ya le di la respuesta. Pues ahora solo se la voy a corroborar. En Tito capítulo 3 versículo 1, fíjense, razone eso. Dice Pablo a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Si estos fueran los potestades, Pablo le estaría diciendo a Tito, diles, recuérdales que se sujeten a los demonios, que se sujeten a las potestades. ¿Se da cuenta? Por no tomarse el tiempo de hacer lo que se puede hacer, agarrar el diccionario,
y ver de qué se está hablando. Ahora vayamos a potestades. Ya vimos principados, eso. Potestades, la palabra es exousia, y dice en el sentido de capacidad, de privilegio, de fuerza, de competencia. Leamos los versículos donde se usa esta palabra potestades. En Mateo 9, versículo 8 dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esto es cuando Pedro sana al paralítico y el paralítico se levanta y salta, y entonces la gente glorificó a Dios porque le había dado potestad a los hombres, a Pedro y a Juan, para sanar. ¿Ven? No les dio demonios, les dio potestad, y la potestad es un poder, es una fuerza, no es un demonio. Hay otro versículo, dos más. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 apóstoles, Jesús obviamente, les dio autoridad. Esa es la palabra potestad. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Imagínense, si las potestades de Efesios 6 fueran demonios, diría que Jesús les dio demonios para que tener autoridad sobre los espíritus inmundos. Es el diablo echando fuera al diablo, no se puede, ¿verdad? Entonces, son los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Romanos 13, 13, 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades. Ahí entramos nosotros. Nos está diciendo la palabra de Dios que nos sometamos a las potestades, pero son autoridades, no son demonios. Autoridades superiores, porque no hay autoridad, porque no hay potestad, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿Dios estableció a los demonios? De modo que el que resiste a la autoridad, a la potestad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Se da cuenta cuán diferente es cuando se lee respetando la gramática, yendo al origen de las palabras y leyendo en español? Gobernadores. Esta palabrita es la única que menciona a Satanás. ¡Hey! Hay uno donde está Satanás. Ya sabíamos que de algún lado se colaría Satanás. Bueno, leamos. Dice gobernadores en plural. Para comenzar, bueno, déjeme comenzar por el fin. Si dice gobernadores en plural, no puede estarse refiriendo al diablo, porque todo tendría que ser diablos, no demonios, diablos. Bueno, la palabra es cosmocrator. Gobernador, paréntesis. Cuando le mencioné que eclesía se refería al grupo, a la asamblea que nombraba a los líderes, era para nombrar al cosmocrator que iba a gobernar también el pueblo. Ok, entonces dice aquí, gobernador del mundo, epíteto de Satanás. Ahí está, ¿qué pito toca Satanás ahí? No es pito, es epíteto. Entonces, como usando otra vez el diccionario en español, ¿qué es epíteto? Dice que es un adjetivo o participio cuyo fin principal no es determinar o especificar el nombre, sino caracterizarlo. De ahí que, así como en Atenas, al gobernador se le llamaba cosmocrator, no demonio, no diablo, pero porque era el que estaba encargado de gobernar. Alejandro el Grande, a todos los personajes que de alguna manera gobernaban el mundo eran cosmocratos. ¿Ok? Bueno, versículos. Hay varios versículos de esto también. En Lucas 2:13. No, eso es huestes. Cosmocrator, ya no le pongo más porque los puse ahí. En Romanos 12, que les dije, no os conforméis a este siglo. La siguiente palabra, huestes. Huestes en sí, sencillamente, se dice una masa de personas o de cosas, una gran cantidad. De hecho, dice campaña, literal o figurativa, especialmente arma, batalla, conflicto, cuerpo, ejercer, ejército, guerra, hueste. Es un grupo de gente. Y miren los versículos, solo con darle 2 versículos se va a dar cuenta que estas huestes lo único que hablan es del número, porque en Éxodo 12:17 dice que y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. O sea que toda la gente de Israel era la hueste de Israel. Y en Lucas 2:13
cuando el ángel aparece a los pastores diciéndoles, que os traigo buenas de cuán gran gozo que serán, dice, y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales. Ok, aquí ya se nos adelantó la explicación. Huestes celestiales, huestes humanas, huestes celestiales. Es una gran cantidad, nada más. La palabra en sí no significa ninguna clase de demonio. Pero como dice espirituales, bueno, ya le leí, los ángeles son huestes espirituales. Y puede aplicarse a cosas. Una roca espiritual que seguía. Dice que la roca que lo seguía, la cual era Cristo, una roca espiritual. Entonces la palabra huestes espirituales simplemente dice una gran cantidad de cosas separadas, de espirituales. Ok. Pero en las regiones celestes, ahí está el problema, ¿verdad? Porque estos tienen que ser demonios porque están en las regiones celestes. En las regiones celestes dice la palabra epouráneos, que significa sobre el cielo, celeste, celestial, los cielos. Ahora, solo razone. Sabemos que Jesús tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, pero ahorita Él está sentado en los cielos. ¿Cree usted que van a haber demonios donde Jesús tiene toda potestad y está sentado a la diestra de Dios? Pero leamos algunos versículos. Tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el Nuevo, el hablar de ir a los cielos es de exaltarse, de llegar a algún poder grande o algo así. Dice Isaías 14:13, refiriéndose a Luzbel, que decía, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi reino y en mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En el cielo no hay monte, en el cielo no hay lados del norte, sur, etc. Entonces, una vez más, es acerca de grandeza, llegar a ser alto. Lamentaciones 2:1. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. La hermosura de Israel no se fue al cielo, solo es una aclaración. Jeremías 51:53. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Daniel 4:22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Ahora quiero leer uno en el cual se habla de varias cosas que están en las regiones celestes, para que usted se dé cuenta lo ridículo que sería pensar que de alguna manera mencione demonios. ¿Por qué? Mire, dice Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Donde están todas nuestras bendiciones, ahí estarían los demonios, en los lugares celestiales. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínense eso, ahí está Dios, Jesús a la diestra y nosotros a la diestra y todas nuestras bendiciones y los demonios. ¿Se da cuenta? Yo he oído cuando predican sobre Efesios 6:12, el ejército de Satanás, los que gobiernan en las regiones, los que gobiernan en las ciudades, los que... Y esa clase de prédicas es la que emociona a la gente. Le gusta oír de demonios y del poder del diablo y de que si no se sabe el nombre del demonio no se le puede echar fuera. Y todo eso. Ya están vencidos. Dice claramente, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y al diablo lo destruyó. Entonces, ¿por qué? ¿O usted cree que Jesús falló? Que venía a deshacer las obras del diablo, pero no terminó. Que dejó la obra incompleta. Y que no ha vencido a los demonios porque parece que no los noqueó, solo les dio un golpe y ya se levantaron. ¿Se da cuenta lo ridículo y blasfemo que se convierte en esas doctrinas al decir que Dios no hizo lo que dijo que iba a hacer? Entonces, regresando a la verdad, no tenemos lucha, una vez más, contra el presidente, contra los jueces, contra los diputados.
tenemos lucha contra las leyes injustas que se levantan contra el trono de Dios, pero ellos son los personajes que tienen la autoridad, el poder, la potestad de hacer las leyes. Y no podemos agarrar una pistola y meterle un balazo y quitarnos de encima, porque mataríamos al hombre, la sangre y carne con la cual no tenemos lucha, sino que lo que necesitamos es destruir esas leyes injustas. Y la única forma de hacerlo en los tiempos de los reyes era con caballos, lanzas y espadas, y flechas. En los tiempos de antaño, en las guerras, y aún todavía tristemente en algunos lugares, con balas, con bombas, con cohetes. Pero en el aspecto bíblico, la forma de ganar a estos enemigos, a esta clase de gobernantes que se levantan contra el trono de Dios con argumentos de altiveces, es por medio de los votos, las elecciones. Mire lo lindo que pasó en El Salvador, ¿verdad? Todos se volcaron y pusieron otra vez a los hombres que están poniendo las leyes de Dios. Mire cómo está despertando Estados Unidos y cómo que absolutamente con mayoría de votos restauraron a Trump, quien ya está desde hoy, el primer día que ya está tomando lugar, ya está haciendo leyes para ponerle fin a la Agenda 2023. Ya no hay tales de que hay, ¿cuál es? Los gustos, las preferencias de varón o hembra, o de que si se cree pájaro, si se cree caballo, si se cree... No, se acabó. Tiene que ser varón y hembra, nada más. ¿Ve? Esa es la forma de derribar a los enemigos. Milei allá en Argentina también lo está haciendo. Esa es la forma. Y Guatemala, por lo religiosa que eres, Guatemala, por lo religioso que somos los ministros que andamos proclamando cosas grandes y emocionantes. Guatemala tiene promesa que de Guatemala sale la luz. Y no está saliendo. No está saliendo, que por el contrario está saliendo que se hizo un fraude abierto, descarado, y de todos modos está ahí establecido. Pero Dios obra de lo más pequeño a lo más grande. ¿Cuál es el país más pequeño de Centroamérica? Salvador. Y Dios está usando lo más pequeño para avergonzar a lo más grande. Entonces, si se da cuenta, le muestro y ya le mostré y están grabados aquí en TikTok y en YouTube, en mi canal Velagon en YouTube, que no hay señales de la segunda venida de Cristo, porque eso fue el siglo pasado. Que hay una condición para que Cristo venga, y es el de poner a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Y quiénes son los enemigos? Los magistrados, los puestos de gobierno, los que tienen la autoridad sobre toda la nación, que cuando dicen no pueden salir de su casa y si salen tienen que llevar mascarilla, todos andaban enmascarados y todo lo demás. Perdone que diga andaban, porque yo no. Yo entendí desde un principio, cuando ya aclararon que era toda una mentira, todo un fraude, y en nuestra casa ni pusimos máscaras, ni pusimos todas esas cosas que decían. Los nietos siguieron visitándonos, seguimos abrazándonos en nuestra congregación, seguimos como estábamos. ¿Por qué? Porque le creímos a la palabra de Dios, de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si Dios dice no dejando de congregaros, ¿qué me importa que el gobierno diga dejen de congregarse? Le hacemos caso a Dios. Esa es a lo que nos está llamando la Escritura, a poner a los enemigos de Cristo, que se levantan con leyes altivistas, a los pies de Jesucristo. Bueno, ya solo nos faltaría ver qué son las puertas y cómo se toman las puertas, pero eso lo dejamos para mañana. Mañana terminamos esta plática hablando de qué son las puertas y cómo se toman las puertas.